Gracias. El proyecto que hemos presentado es la reiteración de proyectos que he presentado con anterioridad. El mismo texto, los mismos fundamentos. El primero lo presenté con la senadora Negre de Alonso, proyecto 1192/16. El siguiente lo presenté con la senadora Catalfamo, el 1191/18. Y el tercero lo acabo de presentar, el 2020, perdón. Presenté de nuevo y acabo de presentar por cuarta vez el proyecto. Así que no es una cuestión temporal, no es un capricho, no es las cosas que dicen, que para favorecer un gobierno, que este proyecto es de fulano, de mengano, le quieren poner nombre y apellido. No es así. Más aún, lo planteé en términos muy claros en la reunión de la Comisión de Acuerdo, cuando tratamos los pliegos de Rosencrantz y Rosati. Había ese día, para este salón, una multitud de mujeres que luchaban pidiendo que se respetara el decreto de Néstor Kirchner que decía que tenía que tener la Corte mujeres. Entonces planteé ese día que era oportuno, escuchando ese clamor, pensar en la modificación de la Constitución de la Corte. Comparto con la senadora de Neuquén, que no es solamente el número, sino que es la paridad de género y es también la representación federal. Y es también la especialización en los temas. Quiero primero sacar un mito. La Corte Suprema de Justicia, solamente en la Argentina y en Uruguay, tiene 5 miembros. Solamente. Todo el resto de las Cortes Supremas tienen muchos o muchísimos más miembros. Estados Unidos tiene 9. Brasil tiene 11. Colombia tiene 23. La Corte Suprema de Chile tiene 21. Francia tiene 120. España cuenta con 80. Italia 15. Suecia 16. Noruega 18. Canadá 9. México 11. Japón 15. Alemania, el Tribunal Constitucional tiene 16. El Reino Unido tiene 12. Suiza tiene 30. Australia tiene 7. Bélgica 12. Corea 12. Finlandia 20. Entonces, los números son decisiones políticas, estratégicas de un Estado. Y creo que esto tiene que ver con nuestra historia. La Argentina se organizó sobre la base de la Constitución de 1853, que la conformábamos 14 provincias argentinas. Y se fue a Buenos Aires. Y la Constitución la dictó la Confederación Argentina. Esa Constitución de las provincias argentinas, la más genuina, tenía en el artículo 91 la organización del Poder Judicial.
Y si me permite, voy a dar lectura, señor presidente. El poder, dice el artículo 91, el poder judicial de la Confederación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, compuesta de 9 jueces y 2 fiscales que residirán en la capital y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciera en el territorio de la Confederación. En la guerra interna dolorosa entre la Confederación y Buenos Aires, se llegó a través del Pacto de San José de Flores a la reforma constitucional de 1860. Negoció Buenos Aires, que ya tenía el principio de reconocimiento de Francia, creo que de Inglaterra y creo que de los Estados Unidos, que le iban a reconocer como país independiente, y se negoció la reincorporación de la provincia de Buenos Aires. Ahí se negoció la capitalización de la ciudad de Buenos Aires. Y entre las negociaciones se acordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no iba a tener 9 miembros, sino que iban a dejar librado a una ley que estableciera el número. Como en el Consejo de la Magistratura, en la Convención Constituyente de la que yo fui parte, como no nos podíamos poner de acuerdo del número ni de algunas cosas, lo dejamos para la ley. Pero no es porque no sabíamos lo que había que hacer, teníamos discrepancias de cómo hacer. Porque una corte chica se maneja. Los intereses portuarios podían manejar mejor una corte chiquita de 5 que de 9, donde inexorablemente por la composición en el siglo XIX de la Argentina, los académicos, abogados, nuestros próceres de Tucumán, de Salta, de Córdoba, iban a ocupar lugares preponderantes. Era más fácil restringirla y que la ciudad de Buenos Aires dominara. ¿Cómo dominó la Corte? Siempre, hasta hoy. Por eso, discutir el número no tiene que ver con la politiquería. Tiene que ver con una estrategia nacional. ¿Qué país queremos tener? Este es mi punto de vista. El primer proyecto que presenté, que es del 2016, tuvimos una reunión, bloques de la oposición a aquel gobierno, con el presidente Macri, por el tema de los jueces que querían nombrar por decreto. Y le fuimos a decir que se trataba de un error gravísimo, que mandara los pliegos al Congreso. Ahí yo planteé el tema de la Corte, del número de miembros. Y el presidente Macri dijo que no tenía inconveniente. No dijo que sí, pero dijo que no tenía inconveniente, que resolviéramos el Parlamento como... O sea, no es una cuestión para beneficiar a un gobierno, ni una política, ni una grieta. Si la quieren hacer, háganla. Pero esa no es la finalidad de esto. La finalidad es mucho más elevada. El número, hay interesantes proyectos, el del senador Río Negro, el de la senadora Zapac, el de la senadora de La Rioja, y podrán haber otros proyectos, había otros proyectos. El número será una decisión que tenemos que tomar. Por eso no voy a hacer más hincapié en el número. Sí voy a hacer hincapié en los otros temas que significa hoy la modificación de la estructura de la Corte. Primero, la paridad de género.
Ayer iba a un programa de televisión y como tenía que hablar de este tema, pensé, y se me ocurrió decir una cosa que le he meditado si la decía hoy o no, y pensé que qué importante era decirlo. Yo fui gobernador de San Luis. Fui por 5 periodos gobernador de San Luis. Y creo que fue un gobierno exitoso. Renuncié a ser gobernador de San Luis porque me eligieron presidente de la Nación Argentina en el momento de una crisis enorme. En aquel momento, la eficiencia del Estado de San Luis era notable, notorio. Primero nosotros San Luis sostenía con el plazo fijo que tenía en el Banco de la Nación Argentina, 880 millones de dólares la estabilidad del Banco de la Nación. Teníamos ahorros por 880 millones de dólares. Y estábamos construyendo, entre otras cosas, una ciudad, la ciudad de La Punta. Una ciudad con universidad, en fin. Ese gobierno tenía en el gabinete mayoría de mujeres. Y fue en mi gobierno una experiencia, ¿no? Directamente proporcional la eficiencia y la calidad del gobierno a la cantidad de mujeres que integraban el gabinete. Más mujeres, más eficiencia, más calidad. Valoro enormemente la calidad que aporta la mujer en las instituciones argentinas. Tenemos la oportunidad, si aumentamos la Corte a 9 miembros, y por supuesto si se tomaran otras cantidades, la proporción sería igual, podríamos designar 5 mujeres académicas, valiosas, valoradas por sus comunidades, de 5 regiones argentinas, del NEA, del NOA, de Cuyo, de la Patagonia, del centro. ¿Qué tiene que ver la politiquería? No tiene nada que ver la politiquería. Se hacen con audiencias, como plantea, con audiencias públicas, se les requiere que tengan conocimientos especializados, se valora. El Poder Ejecutivo deberá valorar que haya mujeres especialistas en derecho civil y comercial, en derecho procesal, en derecho público, en fin, en medio ambiente. Establecer que cada región tenga por lo menos, en el proyecto mío 1, en el proyecto de Letiné creo que son 3 por región, no he terminado de leer el proyecto de la senadora, pero seguramente será parecido, está muy bien. Una Corte Suprema de Justicia que funciona para su país muy bien es la de Estados Unidos. Entonces, la derecha tiene un lugar en la Corte. Y cuando renuncia, se muere o se jubila, la reemplaza una con calidades parecidas, aunque el gobierno no sea de derecha. Si representa a los sectores que defienden determinados intereses, se respeta que el sucesor tenga esas calidades. Entonces, respetar que la Patagonia siempre tenga uno, que Cuyo siempre tenga uno, que el NOA siempre tenga uno. Creo que de esa manera estamos haciendo un país que también en el otro poder sea federal. Entonces a mí me parece, pido, que lo tratemos con jerarquía.
La porquería que dice, bueno, pero esto con simple mayoría, entonces van a pasar en el Senado y después los vamos a bloquear en diputados y después ¿cómo van a nombrar? Si necesitan para nombrar 2/3, sí es cierto, para nombrar a los jueces se necesitan 2/3 y ahí está el rol de la oposición, de exigir que las calidades sean las adecuadas, que no sea de un bando o del otro, que sean verdaderos argentinos que vengan a cumplir un rol saneador para la Argentina. Puede ser una oportunidad que la podemos aprovechar para que sea para el bien del país, o que la pueden aprovechar para hacer una división más, una lucha, como señaló la senadora Vega, una lucha más de denigración de la política. Yo soy un político de raza, creo en la política y creo que las decisiones políticas son muy valiosas. Y creo que hoy, en este tema, tenemos que mostrar las calidades de la política. Tenemos que encontrar el mejor proyecto, que seguramente si lo discutimos entre todos los proyectos vamos a ir enriqueciendo hasta que logremos el mejor. Dios quiera que la oposición participe, aporte, contribuya a que no sea un proyecto de un sector, sino que sea un proyecto de todos. Y que después nos comprometamos a que en esa enorme transformación, yo digo, 5 mujeres en la Corte, porque en el proyecto está establecido la paridad de género. Entonces, ningún género puede tener más de 5. Son 9, uno va a tener 4 y otro va a tener 5. ¿Y por qué no empezamos con 5? ¿Cómo? Y bueno, si son 9. Bueno, si son 9. Si son 9. Bueno, señores, propongo usted una corte de 10 y hacemos 5 y 5. 5 mujeres que por supuesto las tenemos y de calidades enormes y que los pueblos las van a mirar y las van a visualizar y nos van a exigir que tengan calidades, me parece que sería absolutamente transformador y que las rencillas de hoy con una corte que dicta sentencia, ¿cuándo quiere? No tiene plazos. ¿Cuándo quiere? Si quiere, dicta una sentencia mañana para perjudicar o beneficiar un gobierno. A cualquiera, no a este. Al anterior le hacía lo mismo. Y hay temas candentes de la vida nacional que pasan años que no los resuelven. O resuelven como el tema del riachuelo, que ahí está. ¿No? Sigue igual o sigue muy parecido. Entonces no tiene connotación temporal de la politiquería. Tenemos que mirarlo como un proyecto profundo de largo alcance. Paridad de género, federalismo, por regiones. Acabamos de tratar un tema del proyecto del senador del Chaco, creando las regiones del NEA y del NOA. Yo corrijo porque en mi proyecto decía Gran Norte, se debe incorporar NEA y NOA por separado. Corregirlo si es que fuera ese el mote. Y con preparación académica, teniendo en cuenta la necesidad de que la Corte no sea unicolor, que, bueno, que estén representadas las diferentes sabidurías sobre el derecho y conocimientos sobre el derecho. Señor presidente, estoy dispuesto a discutir todos los temas, a corregir, a modificar, a aceptar las propuestas de los otros senadores, pero me parece que es un momento oportuno, si lo hacemos con grandeza, para solucionar un grave problema que arrastra a la Argentina desde 1860. Gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Bueno, comentarle ahí, en el momento de su